Buenos días, gente, ya estamos por aquí más en Naturaleza 4K. Volvemos con las abejas. Hoy tenemos intervención de emergencia. Vamos a rescatar un enjambre que se ha metido en la ciudad dentro de una casa, está en un patio, nos han pasado fotos. Y nada, es una bolita pequeña, yo supongo que será un enjambre secundario. Primero sale la reina antigua con mucha abeja y luego las diferentes reinas que hayan podido criar en realeras se van llevando abejitas hasta que se queda la colmena prácticamente pelada. Pero bueno, habrá individuos en la colmena en la que haya salido, imagino. Por el tamaño ya te digo, tiene que ser un enjambre secundario. Entonces, bueno, nunca nos viene mal. Nos han llamado, es la primera vez que recojo un enjambre en mi vida y vamos a ver cómo lo hacemos. Llevo instrumental básico, ¿vale? Que sea ahumador y todo eso. Lo que pasa es que ahumador, como son tan poquitas, igual no lo utilizo. Aparte que al ser un enjambre que no está establecido, no serán tan agresivas en teoría. El traje, obviamente, que me lo voy a poner, hay gente que lo recoge sin traje, yo no me apetece que me piquen. Llevamos una caja, no tengo portanúcleos, no tengo núcleo, entonces llevo una caja Dadan, que en esa caja la meteremos con cera estampada, que no es tirada, y le meteremos alimento y tal para incentivar un poquito que vayan estirando y un poquito ayudar a que crezca ese bolo y se ponga interesante. Estamos a día ahora mismo 12 de abril, vamos a ver la evolución de este bolo a lo largo de la semana y a ver cómo va acabando, si es que lo logramos rescatar. La clave ahora es no matar a la reina y coger las máximas abejas posibles. Son las 4 de la tarde, es una lástima no haber podido ir a última hora de la tarde para cogerlas, que se encierren todas y llevarnos el máximo número de abejas posible. Pero intentaremos rescatar a máximas abejas. Estoy ya metido en la romerita, así que vamos para allá. Bueno, mirad, ya estamos aquí en la city. Voy a llevarme esto de abejar, ¿vale? Que es un poco un atrayente para meterlo un poco por dentro de la caja para que la abeja luego no la rechace con tanta facilidad, que no, en teoría no la tiene por qué rechazar. Los guantes, el traje y tengo sacacuadros, que no hace falta, el ahumador que tampoco. Pues con esto vamos a ir a la guerra y a ver cómo se da. El tema es... espérate. ¿Esta tapa cierra bien o me he traído una que no cierra bien? Bueno, tendrá que cerrar bien. Me voy a llevar también precinto y así por lo menos evitamos posibles fugas de camino aquí, que en la ciudad no mola que se puedan fugar. Le echo precinto alrededor de toda la tapa y ya está. Bueno, mirad, pues tenemos por aquí ya el jabardillo, nada, es pequeñito. Mirad el tamaño que tiene, ahora mismo voy al descubierto. Ya se están poniendo aquí un poco agresivas. Lo suyo es que no me acerque mucho más de esto, porque si no, ya me están queriendo echar. Bueno, voy a vestirme y ahora os grabo de cerca. Vale, mirad, ya vamos equipados para que os hagáis una idea del tamaño, ¿vale? No quiero mover mucho, pero esta mi mano es muy pequeñito. Pero bueno, que aquí están las abejillas, vamos a ver la salud general, que será buena porque son abejas jóvenes. Generalmente estos jabardillos, y las estáis viendo, no son agresivas, de momento. Ahora veremos, la reina debe de estar por la parte de abajo, se suelen poner. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Voy a poner la caja aquí y con la mano, porque no le voy a cortar la hiedra que tienen aquí. Así que vamos a ver cómo se da el asunto. Voy a echar ahora sí un poquito de atrayente y ya está, que vayan teniendo por aquí, sobre todo por estos cuadros, que son los que van a estar pegando al lado este de la colmena. Están ahí las piqueras por la izquierda. Pues nada, al lío. Hemos cogido algún puñadete de abejas y ahora lo importante es observar. Las hemos metido ya a la colmena, les hemos abierto una piquera y ahora hay que ver si el aroma de las compañeras poco a poco las va trayendo hacia la colmena o no. Vamos a ver qué tal. Porque aquí, como no podía sacudir así mucho, pues bueno, veis que están aquí con la glándula de nasaroja ahí a tope. Bueno, vamos a ver si las van llamando y van acudiendo. Mirad, he echado unas cuantas aquí en la piquera, entonces poco a poco, para que vayan desprendiendo ya sus feromonas. Ahora hay que observar, si vemos que se meten dentro, es que la reina está dentro, ¿vale? Ya he visto cómo se han ido metiendo poco a poco, ¿veis? Ahora hay que esperar y ese va a ser buen indicativo. Si se meten todas, es que la reina está dentro.
Y si no, es que no está que hacer del revés. Ya, está que hacer del revés. Mirad, salen, pero no llegan a... O sea, no se van de la colmena. Eso, buen indicativo, sin duda alguna. ¿Veis cómo poco a poco se van metiendo? Eso es buena señal. Esos que están dentro. Ahora esas tienen que ir haciendo lo propio. Vamos a esperar un rato y a ver si se reorganiza. Bueno, llevamos ya una hora. Ahora mismo de trabajo han sido 5 minutos, literal. Quedan esas ahí, no sé qué están haciendo. Y ya prácticamente están todas encerradas, no queda por aquí ya mucho más volando. Vamos a ver si esas rezagadas terminan. Y cerramos piquera y nos vamos. No vamos a esperar ni que salga de noche. Si queda alguna pecoreando y tal, pues nada, ya se irá para otro lado de la colmena donde salió a otro lado o a otra y que la cojan. Y si no, pues un poquito de deriva. Ahora cuando nos vayamos de aquí os diré los próximos pasos, porque le vamos a meter tratamiento, alimento y demás, por lo menos para conseguir o intentar conseguir una colmena fuerte de aquí a que acabe la primavera. Bueno, mirad, vamos a abrir ya la colmena. Han pasado ya 3 semanas más o menos desde que rescatamos el enjambre. Y vamos a ver, porque le metimos una lámina de cera estirada. Se han comido toda... Esto hicimos un jarabe, 50% miel, 50% agua. Se lo han comido todo, lo cual es bueno para que tengan ahí reservicas. Y ahí está el bolo, el pequeño bolo. Vamos sin humo, ya veremos. Vamos los sin humo. A mirar, cría ya operculada. Así que muy bien, pollo cerrado. Y por este lado, bueno, pues algo tienen. Un huevito. ¡Ah! Esto está zanganero. Está zanganera. Y eso significa que o no había reina o no era muy buena. Pero bueno, yo qué sé. ¿Y ahí qué hay? Lo mismo, ¿no? Imagino que sí. Le metimos una tira para la barroa. Todo ese cuadro prácticamente los tiraron. Pero claro, si está zanganero no hemos hecho nada. Ahí no se ve reina ni cosa que se le parezca. ¿Qué va? Eso de zángano. Pues no salió bien el invento. Y mira que no, la reina se tuvo que venir. Pero claro, se vino y se fue. Bueno, pues ya han pasado un par de días desde el último corte. Hemos estado meditando qué hacer con la zanganera, que es esta, y hemos llegado a la conclusión de que hay que sacudirla, y ahora os explicaremos cómo se hace, y aprovecharla. Obviamente se va a aprovechar porque tiene un cuadrito de cera estirado, 1,5 cuadros, entonces lo vamos a aprovechar, pero ese aprovechamiento lo vais a ver en otro vídeo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser llevárnosla a unos... más de 100 metros, entre 100 y 200 metros del apiario, ¿vale? Mínimo. Y sacudir todos los cuadros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que las que hay ponedoras, esas obreras ponedoras, ¿vale? Las que están poniendo huevos de zángano, huevos infértiles, bueno, infértiles, huevos machos, lo que van a hacer es quedarse por el campo, porque ellas nunca han salido a la colmena y no saben ubicarse ni orientarse, se van a quedar por el campo y nos vamos a quitar ese problema. Entonces toda la abeja pecoradora que haya volverá justo a este sitio. Y si ponemos otra colmena ahí, se meterá en la otra colmena, y si no, pues se irá distribuyendo por las otras colmenas del apiario, que le irán dejando entrar progresivamente, y de esta forma pues toda la pecoradora no se malgasta y tenemos pues eso, no la desperdiciamos. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no introducimos una reina fecundada? ¿Por qué no intentamos meter un cuadro de cría que cree una reina? Porque como ya lleva muchos días así zanganera, no sabemos cuántos, pero ya hay cría perculada, o sea que bastantes. Como es un enjambre tan pequeñito, no merece la pena ponerse a hacer inventos. Entonces hemos decidido que esa es la mejor opción para evitar perder el tiempo, dinero, recursos y de todo. Así que vamos a sacudir la colmena y en el próximo vídeo vais a ver lo que vamos a hacer con ella. Voy corriendo, la sacudimos y finiquitamos esto. Bueno, lo primero es coger la piquera y sin miedo, Cogemos la piquera y fuera. La cerramos. Mirad qué zanganaco. Han echado fuera ya. Los están echando ya los zánganos, pobrecicos. Vale, pues una vez que hemos cerrado el nos lo llevamos, pues eso, a unos 200 metros del apiario,
y esparcimos toda la abeja en el campo y la pecoradora volverá a este mismo sitio y la recuperarán las otras colmenas. Estamos en el sitio donde las vamos a sacudir y os quiero explicar por qué ha pasado esto, por qué se ha quedado zanganero un jabardillo de estos, ¿vale? Básicamente, cuando salen así en pequeñas bolillas, en pequeños enjambres, son enjambres secundarios. Ya ha salido el enjambre primario con la reina vieja, con la reina fecundada vieja, y estos enjambres secundarios son los que salen con las otras reinillas vírgenes, salen con el séquito. ¿Qué pasa? Que al estar no fecundas todavía, en el momento que realizan los vuelos de fecundación, ya habéis visto en varios vídeos que por aquí están los abejarucos ya a tope, pues puede que en uno de esos vuelos de fecundación algún pajarillo, algún abejaruco haya cazado a la reina. El resultado de eso es colmena zanganera. ¿Qué hacemos? Pues como son pocas abejas, ya lo hemos explicado. Estamos ya aquí, ¿vale? Tenemos el cepillito por aquí, la colmena por aquí. Antes de hacerlo voy a echar un último vistazo por si acaso la puesta zanganera, yo qué sé, y se hubiese arreglado, pero va a ser que no, ya os digo yo. Y comenzamos a sacudir abeja y nos llevamos los cuadros y la colmena limpita otra vez al apiario. Por aquí se quedarán turulando las ponedoras y nunca más volverán aquí, nunca más volverán a ser un problema en nuestro apiario. Vale, pues vamos a abrir esto ya sin miedo. Ah, mira, pues la comida la vamos a reutilizar, ya no nos gusta. Ya podemos empezar a sacudir abeja sin problema. Vamos a echar un poco de humo por el simple hecho de que no nos coman. Y ya está, si es que hay tan poca abeja que no es mayor problema esto, ¿sabéis? No se ponen ni agresivas prácticamente, pero bueno, esto es un candy ya bastante duro, se ha deshidratado mucho, pues nada. Y ahora toda esta abeja, con todo el dolor de nuestra alma, como veis, pues tienen ahí la puesta zanganera a tope y huevos esparcidos por donde les ha salido del moño a estas abejillas. Voy a echar un último vistazo para asegurarme bien. Y sacudimos todo. Sacudir es... nos ponemos ahí en medio con el cepillo y le vamos dando cera. Vale, pues ya hemos sacudido y mirar. Ahora se agolpan todas justo en el sitio donde estaba la piquera de la otra. Pero bueno, se irán repartiendo, ¿vale? No obstante, vamos a hacer otra cosa para aprovechar toda esa abeja y que vais a ver muy pronto en un nuevo vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y no os perdáis el siguiente vídeo en el que ponemos orden en 2 enjambres aprovechando toda esa abeja. Nada más, hasta entonces, sed totalmente felices. Adiós.